Padre eterno, gracias una vez más, Señor, porque estamos aquí, tus hijos, en tu presencia para aprender de tu palabra hoy. Habla, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente. Te pido una vez más que quites cualquier cosa que pueda impedir que hoy podamos escucharte. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que no regresa nunca a ti vacía y que va a ser lo que tú quieres en cada uno de nosotros. Prepáranos, Señor, y que de verdad hoy, Señor, pueda haber ese cambio que tú quieres que haya en nosotros. Moldéanos a tu imagen, que es lo que tú nos pides, Señor. Gracias por tu palabra, en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, les damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Como siempre, les mandamos un abrazo a la distancia, agradeciendo que siempre están puntuales, conectados ahí. Más al ratito vamos a empezar, y yo creo que vamos a tener que cerrar una puerta por ahí, porque acuérdense que hoy es el show de Air and Water Show, so vamos a empezar a escuchar mucho ruido, así es que no se distraigan. Qué bueno que ustedes están aquí y no en la playa disfrutando del calor, ¿verdad? Preferimos estar aquí escuchando la palabra del Señor. Pero bueno, les pido que no se distraigan con ese ruido, no pasa nada, nadie nos está atacando. Es un show muy bello que tal vez el próximo año tengamos la posibilidad de ver un viernes o un sábado. Los ensayos siempre son los mejores porque no hay tanta gente. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca del poder de la oración, mis hermanos. Y esta semana escuchaba el testimonio de un pastor que decía que muchos de los hermanos de la iglesia obviamente iban a él y le decían: pastor, necesito hablar con usted. Llegó un hermano con él y le dijo: tengo una situación muy difícil, pastor, por la que estoy pasando. Necesito hablar con usted y necesito que usted me escuche. El pastor le dijo: claro que sí. Pero le dijo: antes de que yo le diga lo que está pasando, le voy a pedir un favor. No me pida que ore, porque eso ya lo sé. Así es que si no me va a poder ayudar de otra forma, no me ayude. Y el pastor le dijo: bueno, yo sé que entonces tú sabes que tienes que orar, pero por lo que veo no lo has hecho. Así es que no te puedo ayudar. Y es que muchas veces nosotros, hermanos, tenemos el poder de la oración por muy debajo. La oración muchas veces hacemos uso de ella solamente cuando ya estamos en el hoyo. No usamos la oración, no sabemos el poder que tiene la oración muchas veces. Y por eso hoy es el propósito de este sermón, hermanos, que tú y yo veamos en un plano completamente diferente lo que es la oración. Y como tú y yo como cristianos tenemos esa herramienta a nuestra mano para conectarnos con el Señor. Pero muchas veces no sabemos lo que tenemos. Hay una alabanza muy hermosa que dice que cuando el pueblo de Dios alaba, ¿qué pasa? Y suceden cosas que maravillosas. Y es verdad. Pero muchas veces no lo hacemos. Y si no estamos viendo esas cosas maravillosas que están sucediendo, es porque tal vez no estamos orando, hermanos. Y no lo estamos haciendo como el Señor quiere. Estaba leyendo hace poco un libro que se llama Respuestas a la oración, de George Mueller. No sé cuántos de ustedes conocen a George Mueller, pero este es uno de los más grandes ejemplos de fe y de oración. Este joven nació en Alemania, pero vivió toda su juventud en Inglaterra. Y él fue un gran ejemplo, como les digo, de fe y de adoración. Él vivió una vida al servicio de los demás. Él ofreció educación a más de 120,000 niños, fundó 5 orfanatos y cuidó a más de 10,000 huérfanos. ¿Y saben cómo lo hizo? Con la oración.
Cuando él se mudó a Inglaterra, él sintió el llamado del Señor para fundar un orfanato. Pero en ese momento él le dijo: Señor, no tengo ni un peso para empezar esta obra, pero sé que si tú me has llamado a esto, tú vas a proveer cada centavo para hacerlo. Él se propuso a no pedirle dinero a nadie. Y él dijo: Señor, todos los días voy a orar por la provisión. ¿Y saben qué, hermanos? Fundó, como les dije, 5 orfanatos sin pedir dinero a nadie. Todas las necesidades que él tenía, el único que las sabía era él y Dios. Él nunca salió a pedir dinero, nunca salió a los hermanos a decirles: demos dinero. Él solamente le oraba al Señor. Hay otro libro que él tiene que se llama 1,5 millones de oraciones contestadas. Y él relata ahí que el Señor le contestó más de 50,000 oraciones. O sea, imagínense cuánto oraba este joven, que el Señor le contestó 50,000 de sus oraciones. No sé cuántas oraciones has hecho tú en tu vida, pero me impresionó ver que este joven recibió 50,000 oraciones. ¿Y cómo lo sabe? Porque él, en cada necesidad que tenía, la escribía. Y cuando el Señor le contestaba, él escribía la respuesta del Señor. Su libro, cuando ustedes, si les invito a que lo lean, van a leer cada una de las necesidades por las que él ora al Señor y la respuesta de cómo es el Señor. El libro se llama 1,5 millones porque ese 1,5 millones fue lo que recibió a lo largo de todo su ministerio. Fue 1,5 millones de libras esterlinas. Si lo pasamos a dólares, sería alrededor de 2 millones. Pero ¿sabe qué? Él vivió en los 1800. Imagínense cuánta plata era para ese tiempo. Y, hermanos, no quiero que esto se vaya un poquito chueco y digan: entonces voy a orar para que el Señor me dé 2 millones de dólares. No. El Señor le dio estos 2 millones de dólares a lo largo de todo su ministerio, que fue más de 60 años. Pero cada día era una prueba diferente. Él enfrentaba una prueba diferente cada día. De las más destacadas que a mí me gustaron, es una que se cuenta que él estaba dando gracias. Ese día los huérfanos o los niños del orfanato no tenían nada que comer. Pero lo maravilloso es que les enseñaba a depender del Señor. Y les dijo: bien, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a dar gracias por el pan. Probablemente ellos decían: ¿cuál pan? Si no hay pan. Nos vamos a sentar y vamos a dar gracias al Señor por lo que tenemos. Se sentaron, dieron gracias y al terminar su oración tocaron a la puerta y era un panadero. Trajo pan suficiente para los niños, pero no solamente eso, a un lechero se le descompuso su carreta enfrente del orfanato y donó toda la leche para los niños. Así de hermoso es como responde el Señor a las oraciones. Y muchas más de estas respuestas las encontramos en su libro. Así es que Él nos dice que el Señor todavía responde a las oraciones. Y como le digo, él vivía en el 1800 y él no se quedó con nada de dinero. Claro, cuando él murió tenía $800 en el bolsillo, pero esos orfanatos todavía siguen en pie y se sigue dando la palabra. Así es que esto es maravilloso. Y por eso con este mensaje yo le he pedido al Señor que nos ayude a ver la oración como Dios quiere que la veamos. Que le hagamos la oración como Dios quiere que la hagamos y que suceda. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero yo hago muchas preguntas a veces, sí. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué pasa después de que yo oro? ¿Soy la única?
Dios está trabajando, pero no sé si ustedes se han preguntado eso, como, ¿qué pasará después de que yo oro? Bueno, hermanos, cuando nosotros oramos suceden cosas. Hay una batalla invisible que está pasando en otra dimensión. Nosotros no podemos entender eso. Hay dimensiones y hay una guerra espiritual que nosotros no podemos ver. Es la guerra entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios, entre Dios y Satanás. Y nosotros estamos ahí, hermanos. Si nosotros somos unos hijos de Dios, Satanás le estorbamos ahí. Él no nos quiere, Él nos odia y Él quiere destruirnos. No sé cuántos de ustedes vieron la apertura de los Juegos Olímpicos en París. ¿Quién la vio? Nadie. Víctor, nada más. Y Alison. Bueno, ellos hicieron una burla acerca de la representación de la Santa Cena, de la última cena de Jesús con sus discípulos. Ellos hicieron una burla tremenda en esa apertura. Había gente, no sé si me van a cortar por aquí, pero invito a que vayan a YouTube y vean el video. Muchas personas decían que no habían hecho burla a otras religiones, porque seguro las otras religiones iban a atacar y a reaccionar con violencia. Pero a diferencia de eso, yo pienso que las otras religiones no le estorban a Satanás. Los cristianos sí. Nosotros estorbamos el plan maléfico de Satanás y por eso él nos quiere derribar, hermanos. Pero cuando tú y yo oramos, hay poder. Y eso es lo que yo quiero que hoy se te quede en tu corazón. Que cuando tú oras, hay poder en esa oración. No importa que sea una oración chiquita o una oración grande. Hay poder en eso. Y ¿saben qué? Quiero, como lo que leyó nuestra hermana Amelia, que después lo podrán leer todo entero en su casa. Ella quería dar todo el contexto de lo que estaba pasando ahí. Pero bien lo dice la palabra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, hermanos, estos son las entidades de un rango más alto de Satanás. Tenemos lucha contra ejércitos. O sea, cuando tú te atraviesas en una lucha aquí, no estás peleando con tu hermano ni hermana. Son huestes celestiales que quieren acabar con el reino del Señor, que quieren acabar con los planes que Dios tiene para su iglesia. Así es que, hermano, tú y yo no tenemos que prestarnos para eso. Cuando viene alguna guerra, un conflicto, tienes que saber que eso no viene de parte de Dios. Eso viene de parte de Satanás. Pero cuando tú y yo oramos, tenemos que saber que hay poder. Pero mientras tú y yo estamos en esa sala de espera, después de que oramos, el enemigo va a tratar de mandar sus dardos, esos dardos de duda. Ya pasó mucho tiempo y no te contesta. Desolación, egoísmo, maldad, depresión, angustia. Todos esos dardos para que tú pares de orar, para que tú digas, ya oré y sabes que no está pasando nada. No, hermanos, no tenemos que dejar eso. Tienes que darte cuenta que cuando oras, Satanás quiere derribarnos y quiere que nosotros dejemos de orar. Tenemos que ser conscientes de esto. No sé si a ustedes también les ha pasado, pero cuando ustedes empiezan a orar, nadie en el día les habla. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a orar, empiezas a leer la palabra? Oh, ya te sonó el teléfono. Mami, necesito esto. Oh, ¿te acuerdas que los frijoles están en la estufa? Te empiezas a acordar de millones de cosas cuando empiezas a orar. Porque Satanás no quiere que lo hagas. Porque hay poder en eso. Porque algo maravilloso pasa cuando tú y yo estamos orando.
Y hermanos, la Biblia aquí no nos dice mucho acerca de esta guerra espiritual. Todo lo que pasa detrás de nuestras oraciones. Pero lo podemos ver en un libro, en el libro de Daniel. Podemos ver un ejemplo. Y yo quiero que me acompañen a este libro, por favor. Daniel 10, versículo 12. La palabra dice así. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermano, ¿esto no es increíble para ustedes? Aquí nos dice que Daniel hizo una oración, pero que todavía no había sido contestada. Daniel había estado ayunando y orando por 21 días, y todavía su oración no había sido contestada, y él empezó a desanimarse. Pero el ángel vino, se le apareció y le dijo, ya estoy aquí, vine para darte la respuesta y para decirte que tu oración fue contestada desde el primer día que tú la hiciste. Pero hay toda esta guerra espiritual atrás que no me ha permitido venir a decirte. Incluso tuvo que venir el arcángel Miguel para ayudarme. No nos podemos imaginar toda esa guerra espiritual. Pero no tenemos que tener miedo, porque sabemos que Dios está en control de todo eso. Pero yo solamente quiero que tú sepas que cuando tú oras y todavía no recibes la respuesta, hermano, tienes que seguir orando y no tienes que desanimarte. Aunque no veas o a tu percepción sientas que nada está pasando. Esto fue una batalla grande. Y él le dice, fue una batalla intensa, de tal forma, como les dije, que Miguel tuvo que venir a ayudarlo, pero la respuesta está en camino, Daniel. Y muchas veces, hermanos, sucede eso con nosotros. Oramos y el Señor no nos contesta, pero no sabemos qué batalla está pasando detrás. Un retraso no quiere decir que es una negación. Así es que tenemos que seguir insistiendo. Y si bien es cierto que nosotros enfrentamos un conflicto espiritual real y que Satanás se opone a los planes de la iglesia y que él busca la destrucción de todos los planes de Dios, también sabemos que es el Señor el que pelea nuestras batallas, hermanos. Amén. Así es que no tenemos que desanimarnos. Aquí no dice que tenemos que orarle a los ángeles, así es que hay mucha gente que le ora a los ángeles y que mi ángel, aquí la Biblia no habla de eso. El Señor manda a sus ángeles, pero nuestras oraciones tienen que ser para el Señor. Y lo más hermoso de aquí, hermanos, es que Daniel no estaba librando ninguna batalla espiritual. Él solamente estaba orando. Y eso es lo que yo quiero que tú veas. Cuando tú oras, ¿qué pasa? Hay una batalla espiritual, hermanos, ahí. Él solamente estaba orando. Y es que a veces yo he oído a hermanos que les dicen, hermano, ¿puedes orar? No, porque yo no sé cómo orar, a mí me da miedo. Hermanos, el Señor no requiere palabras adornadas para que tú puedas orarle. Si tú puedes hablar, tú puedes orarle al Señor, porque orar es platicar con el Señor. Él no te dice, necesito una oración con palabras que nadie conoce. Ninguna palabra va a asombrar a Dios. Ninguna palabra hermosa va a decir el Señor, wow, qué oración tan bella, René, no sabía que sabías esa palabra. El Señor quiere una oración sencilla, humilde, de corazón. Es lo único que Él pide. Así es que la próxima vez que alguien te pida que ores por ellos o que pases a orar, claro que sí, hermano, yo voy a orar por ti. Y qué bello es
que como iglesia podamos orar unos por otros, hermanos. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Así es que si tú no vives en pecado y eres un hijo del Señor, Él te va a escuchar. Satanás está sujeto a los planes de Dios. Así es que nosotros no tenemos que temer, hermanos. Y por eso en este momento quiero hablarle a la Iglesia Cristiana Unida. Hermanos, yo te quiero invitar a que si tú no has iniciado una vida de oración, que hoy la empieces y que incluyas en ella a los planes de tu iglesia. Porque como iglesia, si no nos juntamos y oramos por el propósito que Dios tiene, no vamos a ver milagros, hermanos. La oración es lo único que necesitamos. No necesitamos más. Necesitamos del Señor y la oración es lo que nos va a conectar a Él. Tal vez te cansaste de orar. Tal vez la primera semana dijiste, ok, vamos a orar, hermanos. Pero ya la segunda, ok, vamos a orar. La tercera, ya no veo que hay ninguna contestación. No, pues ya para qué. No creo que esta es voluntad del Señor. Al contrario, hermanos, sigamos insistiendo, sigamos unidos en oración para el propósito que el Señor quiere. Daniel oró por 21 días. Imagínense si él hubiera parado de orar a los 20 días. A los 21 el ángel se le presentó y le dijo, tu oración ha sido escuchada. Hermanos, yo de parte del Señor te puedo decir, tu oración ha sido escuchada. Y el Señor está trabajando, pero tenemos que tener fe en que el Señor nos ha escuchado. No queremos que ninguno de nosotros nos desanimemos. Cuando la respuesta a nuestras oraciones se retrasa, no quiere decir que es un no de parte del Señor. Muchas veces las aflicciones de este mundo nos van a tener en un rincón, tal vez tristes, decepcionados. Pero hermanos, ahí es donde el Señor trabaja. Ahí es donde el Señor te da fuerzas. Él dice que le da fuerzas al que no tiene, que le da ánimo al que está desanimado. Si tú hoy veniste desanimado, yo te digo, órale al Señor que Él es que te va a dar ánimo, que te va a dar fuerza. Tenemos que creer, Señor, hermanos, que nuestras debilidades no escapan al ojo del Señor. Incluso Daniel, lo podemos ver aquí. Él estaba cansado. Obviamente, había ayunado por 21 días. No sé, ¿quién de aquí ha ayunado por 21 días? Pero él lo había hecho por 21 días y ya estaba débil. Pero lo más hermoso es que cuando el ángel viene y le dice, tu voz ha sido escuchada, él le dice, gracias porque me has dado fuerza. Y esa fuerza es la que necesitamos, hermanos, para seguir adelante. El Señor no nos abandona, nosotros tenemos que seguir adelante. El Señor está luchando por nosotros. No nos desanimemos. Cuando yo pertenecía al grupo de diáconos, y creo que todavía lo siguen haciendo los lunes, es muy bello que cada lunes se reúnen a orar por las necesidades, no solamente los de esta congregación, pero de más hermanos. ¿Y saben qué era lo más bello? Oír las respuestas a las oraciones. Tuvimos una joven que no podía tener hijo, ¿correcto? Y oramos por ella. Y ahorita no sé si ya nació ese bebé, pero ella se embarazó. Hace rato, ya tiene como 10 años, pero hermanos, esas son las oraciones que contesta el Señor. Si nosotros nos reunimos, y qué bello sería, esta es una idea, que ustedes aportaran las peticiones, pero también las respuestas. Tal vez podríamos hacer un libro como George Mueller de tantas oraciones respondidas. En el libro en la Biblia vamos a encontrar muchísimas
muchísimas oraciones respondidas, hermanos, y tenemos que copiar eso. Encontramos al mismo Daniel cuando lo metieron al foso de los leones. Dios cerró la boca de esos leones, hermanos. Yo no sé quién de ustedes ha estado cerca de un león, pero eso ha de ser terrible. No, yo nada más lo he visto a través de un vidrio y te da miedo. Imagínense estar ahí. Solamente el poder del Señor puede hacer eso. Cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo con fe. No podemos orar y decir, bueno, hermanos, ya oramos, pero ¿cuál es el plan B? Porque esto no está funcionando, ¿de dónde va a salir del dinero? No, el Señor no tiene un plan B. El único plan que Dios tiene es único y perfecto para esta iglesia. Así es que si nosotros no le creemos a Él, hermanos, nada va a funcionar. Cuando oremos tenemos que hacerlo con fe, sabiendo que Él va a hacer todo lo que Él necesite hacer para su iglesia. Miren, la semana pasada estuvimos en Florida y gracias a Dios tuvimos un tiempo muy bueno, pero nuestra salida era el domingo, justo cuando el huracán Debby iba a pegar. El huracán Debby iba a pegar a las 9 de la noche en el lugar donde nosotros estábamos. Así es que yo le dije a mi esposo, necesitamos de salir de aquí cuanto antes. Obviamente era imposible porque el panorama era un caos. Todas las personas querían salir de Florida. Nuestro vuelo era a las 7 de la tarde y lo seguían retrasando a las 9, 10, 11. Y yo le decía al Señor, yo estaba sentada y le decía, Señor, ayúdanos a salir de aquí. Ayúdanos a salir antes de que el huracán pegue, porque ustedes han visto el aeropuerto, esas vitrales eran llenos de aire y lluvia, era algo espectacular. Y yo decía, Señor, si es tu voluntad, te pido que nos encuentres 4 asientos en un avión. Fuimos al área donde estaba nuestra aerolínea y no había nadie, no había nada. Yo seguía orando y cuando terminé de orar, vi un letrero que decía, do you need help? ¿Necesitas ayuda? Yo dije, yes, sí necesito ayuda. Y le dije a mi esposo, ve a ese teléfono. Y él me miró le dije, no sé, ve a ese teléfono, llama y pide que nos den otro vuelo. Primera vez que me escuchó y me dijo, claro. El Señor lo tocó. Él fue, habló a ese teléfono y en 5 minutos nos habían cambiado de vuelo a un vuelo más temprano. Y yo le di la gloria y la honra al Señor. Pero mientras esperábamos ese vuelo, yo dije, ¿qué hubiera pasado si no nos hubieran dado ese vuelo? ¿El Señor no sería bueno? Claro que sí. Pero el Señor contesta nuestras oraciones también. Cuando tú tienes fe y cuando tú le pides al Señor. Muchas veces no son como nosotros queremos que sean, pero en la voluntad del Señor siempre van a ser mejor. Y cuando nosotros tenemos fe. Así es que, hermanos, oremos con fervor. ¿Recuerdan esa iglesia que oraba por Pedro cuando aquel estaba encarcelado? Y oraba con fervor y el Señor contestó así. Y tanto que Pedro estaba tocando a la puerta y le decía, ábreme, y aquella muchacha estaba toda asustada y ábreme. No, hermanos, Pedro está aquí. No, espérate, Pedro, que estamos orando por ti. Hermanos, el Señor contesta rápidamente muchas veces. Así es que oremos. Si el Señor lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer en el presente. No sé qué petición tú le hayas dado al Señor, que aún estás en la sala de espera. Pero lo que sí te puedo decir, hermano y hermana, es que el Señor te ha escuchado y que Él quiere que tú y yo aprendamos algo a través de esto. Y que la oración, hoy quiero que recuerdes que la oración tiene poder. Y el día en que tú sepas eso,
No necesitas pedirle a alguien más que ore por ti. Claro que es bueno siempre orar unos por otros, pero quiero que tú sepas que tu oración tiene poder. Y ahí, hincado en tu cuarto, a solas con Dios, Él siempre te va a escuchar. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Oremos, sigamos orando unos por otros. Y les invito a que cantemos el último himno de hoy. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú has hablado hoy a nuestros corazones, Señor. Gracias por ese regalo maravilloso de la oración. Permítenos a través de él, Señor, poder usarlo como tú quieres, Señor, y poder tener esa relación que tú quieres con nosotros, conocerte más. Bendice a todos mis hermanos hoy, Señor, en el día que van a empezar esta semana sus labores de trabajo. Bendice a todos aquellos que hayan salido, Señor, de vacaciones, tráelos con bien. Aquellos que estén enfermos en sus casas también los ponemos en tus manos, Padre amado. Y te ponemos todas estas actividades, todo el plan que tú tienes para esta iglesia está en tus manos, Señor. Gracias por tu gran amor y bendice a mis hermanos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.